¡Ay, nuera! ¡Se nos quedó el monedero en casa! ¡Y también las tarjetas! Se echaron a reír los suegros cuando en el restaurante les trajeron la cuenta de 200,000 pesos por una cena familiar, pero su risa se apagó en seco cuando respondí, muy tranquila. Olga se casó con Andrés movida no solo por el amor, sino también por una vaga esperanza, la de formar esa familia de verdad que tanto le faltó en la infancia. Sus propios padres, enredados en discusiones eternas y reproches mutuos, jamás le dieron la sensación de calidez y protección. Andrés, con su carácter apacible y su aparente incapacidad para afrontar la vida, le pareció como un niño grande que necesitaba de su cuidado, y Olga, acostumbrada desde pequeña a cargar con responsabilidades, aceptó ese rol encantada. Al principio, todo parecía ir bien. Andrés era un esposo atento y cariñoso, aunque algo inmaduro. Consultaba con su madre cualquier decisión, pero eso no incomodaba demasiado a Olga. Lo atribuía a una relación familiar cercana y creía que con el tiempo él se volvería más independiente. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la situación financiera de Olga era mucho más sólida que la de Andrés. Él trabajaba como administrador en una pequeña empresa, con un sueldo decente, pero lo gastaba en sus hobbies: pesca, caza, dispositivos caros. Olga, en cambio, era directora financiera en una gran compañía, ganaba bastante más y sabía cómo administrar bien su dinero. Desde los primeros años de matrimonio, los suegros, Lidia y Sergio, empezaron a organizar reuniones familiares con regularidad. Al principio eran encuentros modestos, íntimos, pero con el tiempo las celebraciones se volvieron más elaboradas: cumpleaños, aniversarios, fechas especiales. Cada ocasión se festejaba a lo grande, con invitados, banquetes, regalos costosos, y cada vez, de una forma u otra, los gastos caían sobre los hombros de Olga. Lidia tenía una habilidad especial para sugerir cosas de forma insistente pero educada. Olguita, tú que sabes manejar mejor el presupuesto, o Andresito no entiende mucho de estos temas, pero tú eres tan lista. Andrés solía asentir en silencio, considerándolo algo normal. Tú ganas más, no te cuesta, repetía, sin pensar en el peso de esas palabras. Al principio, Olga no se quejaba. Quería ser una buena esposa, una buena nuera, quería ser querida y aceptada. Se esforzaba sinceramente por agradar a sus suegros. Les compraba regalos caros, organizaba celebraciones, pagaba cenas. Pensaba que era un pequeño precio por la paz y la armonía familiar. Pero con el tiempo, los gastos se volvieron descomunales. Vacaciones al extranjero, muebles caros, electrodomésticos, remodelaciones en el piso de sus suegros. Todo corría por cuenta de Olga. Ella evitaba confrontaciones, no quería peleas. Le parecía que, si aguantaba en silencio, todo se solucionaría, que Andrés maduraría y los suegros se volverían agradecidos. Pero nada cambió. Andrés seguía igual de dependiente, infantil y pegado a su madre, y Lidia seguía viendo la ayuda económica de Olga como algo natural. Peor aún, sus exigencias crecían día a día. Cada vez con más frecuencia recurría a Olga con peticiones de dinero, escudándose en el bienestar de su hijo y sus nietos. Olga sentía cómo dentro de ella crecía una sensación de injusticia. Trabajaba sin descanso, no solo para mantener a su marido y a ella misma, sino también para cubrir los caprichos de sus suegros. Se negaba a cosas básicas para ella. Ahorraba en ropa, en salidas, en placeres simples, solo para financiar los lujos ajenos. Le resultaba cada vez más difícil ocultar su frustración. A veces, los recuerdos de la infancia la asaltaban. Su madre había trabajado toda la vida sin descanso para alimentar a la familia. Su padre, siempre ausente, jamás se ocupó de los hijos ni del hogar. Desde muy joven, Olga supo que, si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo sola. Quizás por eso intentó con tanta fuerza encajar en la familia de Andrés. Quería crear por fin esa familia perfecta que nunca tuvo. Quería que la quisieran, que valoraran sus esfuerzos. Pero en lugar de eso, se sentía una simple vaca lechera. Alguien útil, explotable, pero no querida de verdad.
Recordaba perfectamente aquel día en que Lidia le pidió que les pagara unas vacaciones en un balneario para ella y Sergio. «Olguita, tengo la espalda hecha polvo», se quejaba. «El médico dice que necesito descanso urgente, pero tú sabes cómo están las pensiones ahora. No tenemos ni un centavo». Olga, sin decir palabra, sacó su tarjeta y pagó el paquete, pero por dentro hervía de rabia. Sabía que se estaban pasando todos los límites, que ya no podía seguir tolerando ese abuso. Su abuela solía decirle: «No dejes que nadie se te suba al cuello, hijita, porque si lo permites una vez, cargarás con ellos toda la vida». Su abuela, una mujer sabia, siempre le decía las cosas como eran, y Olga se arrepentía de no haberle hecho caso antes. Y entonces, en vísperas del cumpleaños de su suegra, Olga comprendió que no podía seguir viviendo así. Decidió poner fin a esa explotación económica. Lo meditó durante semanas. ¿Cómo hacerlo sin herir demasiado a Andrés, sin destruir por completo la familia? Pero llegó a la conclusión de que no había otra salida. Tenía que defenderse, protegerse. Olga se preparó con anticipación para el cumpleaños. Tomó la decisión de que en medio del banquete diría la verdad y pondría fin a su papel de patrocinadora. Sabía que su gesto causaría escándalo, que habría consecuencias graves, pero estaba lista. Ya no le tenía miedo a perder a Andrés ni a su familia. Había comprendido que su propia felicidad y bienestar eran más importantes. El día del cumpleaños, Olga se sentía extrañamente tranquila y decidida. Sabía que había tomado la decisión correcta. Ya no era una víctima, era una mujer fuerte e independiente, dueña de su vida. Estaba preparada para empezar de nuevo, una vida con nuevas oportunidades y horizontes. Los invitados se acomodaron en mesas decoradas con flores y velas. Había un ambiente festivo, alegre, risas, charlas animadas, música suave. En las mesas, los platos rebosaban de delicias, el aroma era tentador. Lidia y Sergio estaban sentados en la cabecera, disfrutando de la atención y las felicitaciones. Lidia, con su elegante vestido, brillaba de felicidad. Agradecía los halagos, los regalos, los brindis. Sergio, como siempre, más reservado, sonreía discretamente. Andrés, sentado junto a Olga, la miraba de reojo con preocupación. Algo en ella le inquietaba. Notaba tensión, un aire de distancia. Olga permanecía erguida, con una sonrisa contenida. Por dentro, era un torbellino. Por fuera, calma absoluta. Se sentía ajena a todo, como si fuera una espectadora en una obra de teatro absurda. Las risas, los brindis, los halagos, todo le resultaba insoportable. Ya no podía fingir más, no podía seguir siendo la esposa agradecida y feliz. El tiempo pasaba. Los invitados alzaban las copas, deseando a los homenajeados muchos años de felicidad. Lidia recibía las felicitaciones con deleite, sin dejar de mencionar todo lo que había hecho por su familia y cuánto la querían todos. Sergio asentía con modestia, dejando que su esposa disfrutara del protagonismo. Andrés también levantó su copa, agradeciendo a sus padres por todo lo que habían hecho por él. Habló de su amor, de sus cuidados, de su sabiduría. Olga lo escuchaba con una mueca amarga. Le parecía que vivía en un mundo paralelo, uno donde el dinero caía del cielo y ella era solo un apéndice de su vida perfecta, una sombra que resolvía todo sin protestar. Después de los brindis, los camareros comenzaron a servir los platos fuertes. Los invitados comían con gusto, comentando noticias, chismes sociales. Lidia no perdía oportunidad de presumir de sus logros, viajes, compras caras, conocidos influyentes. Olga la escuchaba en silencio, pero por dentro hervía. Sentía rabia, asco, un rechazo profundo. Por fin, cuando todos estaban saciados y relajados, trajeron la cuenta. El camarero se la entregó con cortesía a Lidia. Ella, como siempre, la miró por encima y con desdén soltó: «Ay, nuerita, paga tú como siempre». El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Olga. Todos esperaban su reacción. Todos estaban acostumbrados a que ella siempre pagara. Olga miró a su suegra con calma.
No había miedo en su rostro, ni vergüenza, solo determinación y cansancio. Se levantó, se dirigió a la caja donde estaban los sobres con dinero que los invitados habían regalado a los festejados y empezó a contar en voz alta. «Aquí hay 230.000», dijo. «Es suficiente para cubrir la cuenta». Luego sacó de su bolso una carpeta que había preparado con anticipación. Era la carpeta donde guardaba todos los recibos, transferencias y facturas de los últimos años, todo lo que había pagado por la familia de Andrés. «Y esto», dijo levantando la carpeta, «es un pequeño obsequio adicional por el aniversario». Abrió la carpeta y empezó a pasar página por página, mostrando a todos los presentes los documentos. «Aquí están todos mis gastos del último año: compras de supermercado, pago de servicios, arreglo del coche, regalos, viajes, salidas, todo lo que tanto les gusta». El silencio era absoluto. Los invitados la miraban sin entender del todo lo que ocurría. El rostro de Lidia se tornó rojo de furia. Andrés estaba paralizado, sin poder decir una palabra. Sergio bajó la cabeza, visiblemente incómodo. Olga seguía hablando. Su voz era firme, serena, aunque por dentro le temblaba el alma. «El total de mis gastos en este año ronda el 1.000.000 de pesos. 1.000.000 que gané con mi esfuerzo, que ustedes se gastaron sin pensar en lo que me costaba». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros estupefactos. «Y hoy quiero anunciar que ya no pienso seguir pagando los placeres de otros. Estoy harta de ser su vaca lechera, su colchón económico. Quiero vivir mi vida, hacer lo que me gusta, gastar en mí». Lidia se quedó petrificada como una estatua. Sergio parecía querer desaparecer en la silla. Andrés parecía haber recibido un golpe en el estómago. Parpadeaba rápido, como si no pudiera creer lo que oía. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Olga se levantó de la mesa, dejando un pedazo de pastel sin tocar en el plato. Sentía decenas de ojos sobre ella, pero no les prestó atención. Lo importante ya estaba hecho. Las cartas estaban sobre la mesa. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Andrés, por fin, reaccionó. Se levantó de golpe, casi tirando una copa de vino. «Olga, ¿qué estás haciendo?», murmuró con reproche, mirándola desconcertado. «¿Por qué sacaste todo esto delante de todos?». Olga se detuvo, se giró y le respondió con voz firme: «Porque esto nos involucra a todos. Y porque ya no puedo seguir callando». Vio en sus ojos confusión, incomprensión. Andrés nunca había sabido enfrentar los problemas. Siempre se había refugiado detrás de su madre o de ella. Ahora estaba solo, frente a una realidad que no podía evitar, y no le gustaba nada. Lidia salió de su estado de parálisis. Su rostro se retorció en una mueca de ira que Olga conocía demasiado bien. «¿Cómo te atreves?», escupió levantándose de la mesa. «¿Cómo te atreves a arruinar esta fiesta? ¿A avergonzarnos delante de todos?». Olga suspiró. Sabía que esto pasaría. Lidia jamás asumiría su responsabilidad. Siempre encontraría la forma de culpar a otro. «Yo no vine a avergonzar a nadie», respondió con calma. «Solo dije la verdad, esa verdad que todos aquí han preferido ignorar». Lidia soltó una carcajada despectiva. «¿Verdad? ¿La tuya? Lo que tienes es envidia, envidia de nuestra felicidad. ¿Crees que no hemos notado cómo miras a Andrés? Lo quieres poner en contra nuestra». Olga sintió cómo una oleada de rabia le subía por dentro. Años de humillaciones, de manipulación, de reproches injustos. Pero esta vez no iba a quedarse callada. «Yo quiero que Andrés sea un adulto». Lo miró directamente a los ojos. «Que tome decisiones por sí mismo, que gane su dinero, que se responsabilice de su vida. Pero tú lo tienes encerrado en una jaula dorada, negándole la posibilidad de convertirse en un verdadero hombre». Lidia levantó la mano como para abofetearla, pero Andrés la detuvo a tiempo. «Mamá, basta», le pidió con voz suplicante. «Por favor, ya basta». Lidia se soltó de su hijo y se giró bruscamente.
Nunca fuiste débil, murmuró entre dientes. Ella te volvió así. Olga negó con la cabeza. No fui yo, señora Lidia. Fue usted. Siempre controló cada uno de sus pasos, cada decisión. Nunca le permitió crecer. Sergio, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la voz, por primera vez en mucho tiempo. Lidia, quizás Olga tiene razón, dijo en voz baja. Quizás deberíamos reflexionar. Lidia se volvió hacia él con una expresión de desprecio. Tú siempre has sido un cobarde, le espetó. ¿Ahora también vas a traicionarme? Sergio bajó la cabeza y guardó silencio. Olga sintió compasión por él. Era tan prisionero de esa dinámica como ella lo había sido. Miró a Andrés. Él también bajaba la cabeza. En él se debatían dos emociones opuestas, el amor por su madre y el cariño por ella. Olga sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero también sabía que tenía que elegir. Ya no voy a pagar por los caprichos de los demás, repitió Olga, esta vez en un tono más bajo, pero con más convicción que nunca. Sus palabras sonaron como una sentencia. Miró a su alrededor. Los invitados que antes charlaban y reían, ahora evitaban mirarla. La incomodidad era densa como una niebla. Alguien carraspeó. Otro empujó su plato hacia adelante con ruido. Todos sabían que habían presenciado algo más que una pelea familiar. Habían visto el derrumbe de una farsa, la caída de una mentira cuidadosamente construida durante años. Andrés no encontró palabras para responder. Por primera vez en su vida, no podía esconderse tras su madre ni balbucear una excusa. Miró a Olga como si la viera por primera vez. Esa mujer que había dado tanto por él, a la que había dado por sentada, ahora se levantaba, firme, decidida. Ya no era la misma. Olga se sentía vacía, pero libre, como si finalmente se hubiera quitado de encima una carga enorme, una que la aplastaba desde hacía años. Volvió a mirar a Andrés. En sus ojos brillaba algo que parecía remordimiento, pero era tarde, demasiado tarde. Me voy, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. No se despidió, no explicó nada más. Ya todo había sido dicho. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. A su espalda se alzaban murmullos, frases sueltas. Lidia, que por fin había salido del estupor, gritaba algo furiosa. Andrés intentaba decir algo, pero su voz se perdía en el bullicio. Olga no se detuvo. Salió del restaurante y respiró el aire fresco de la noche. La ciudad seguía su curso, ajena a todo lo que acababa de ocurrir. Pero para Olga, esa noche fue un punto de quiebre. Había cruzado la línea que la separaba de una nueva vida. Al llegar a su apartamento, Olga sintió una paz extraña. Ese lugar, que había comprado antes de casarse, siempre lo mantuvo por si acaso. Una especie de refugio silencioso, una salida de emergencia si las cosas salían mal. Y ahora había llegado ese momento. La vivienda la recibió con tranquilidad. No había lujo ostentoso, ni muebles caros impuestos por Lidia. No había cosas compradas a crédito solo para aparentar un estatus. Solo estaban sus cosas, sus libros, sus fotos favoritas. Entró en la habitación y se sentó sobre la cama. Se sentía exhausta, pero no tenía sueño. Le rondaban en la cabeza 1000 pensamientos, recuerdos, voces. Revivía escenas de su infancia. Veía a su madre trabajando de sol a sol en 2 empleos para poder alimentar a la familia. Se acordaba de cómo soñaba con tener una familia sólida, con un hogar lleno de comprensión y cariño, y de lo mucho que se había equivocado. Permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, repasando mentalmente cada paso, cada concesión, cada silencio. Se dio cuenta de cómo, sin notarlo, había ido permitiendo que la familia de Andrés se le subiera encima. Cómo había justificado su pereza, su manipulación, su desinterés. Pensaba que si daba lo suficiente, si era lo bastante generosa, acabarían por quererla. Que si sacrificaba lo necesario, obtendría afecto y reconocimiento. Pero
solo se convirtió en un cajero automático emocional y financiero. Al día siguiente, Olga se despertó con una extraña mezcla de tristeza y resolución. Sabía que el camino por delante no iba a ser fácil, pero estaba lista. Llamó a su abogado y le pidió iniciar los trámites del divorcio. Ya no quería tener ningún vínculo con Andrés ni con su familia. Luego, llamó a su oficina y pidió unos días de vacaciones. Necesitaba tiempo para recomponerse, para aclarar sus ideas y emociones, para reencontrarse consigo misma. Durante las semanas siguientes, Olga se dedicó a poner en orden su vida. Revisó sus finanzas, reorganizó sus seguros, cerró las cuentas bancarias que tenía en común con Andrés. Se sentía como si se preparara para un gran viaje, no físico, sino interior, uno donde cada paso la acercaba a sí misma. También empezó a cuidar de ella. Se inscribió en clases de yoga, volvió a nadar, retomó contacto con amigos a los que hacía mucho no veía. Empezó a llenar su vida de nuevas experiencias, emociones distintas, personas distintas. No fue fácil. A menudo pensaba en Andrés. Recordaba sus años juntos, sus sueños compartidos. Se preguntaba, ¿podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber salvado el matrimonio? Pero luego recordaba todo lo que había soportado, todo lo que le habían exigido sin reciprocidad, lo poco que la valoraban, y comprendía que había tomado la decisión correcta. Unas semanas después, Olga sintió que, poco a poco, empezaba a sanar. Volvió al trabajo, llena de energía y entusiasmo. Se volcó en sus proyectos, en su equipo, en sus clientes. Sentía que volvía a respirar con libertad. Una noche sonó su teléfono. Era Andrés. Olga dudó durante unos segundos antes de contestar. «Olguita», dijo él con voz baja, cargada de culpa. «Yo quería pedirte perdón». Olga guardó silencio. No sabía qué decir. «Sé que estuve mal», continuó Andrés, «que fui ciego, que me comporté como un niño. Dejé que mi madre me manipulara. No supe valorarte. Lo siento tanto». Olga sintió que algo se le removía dentro. Una parte de ella quería perdonarlo. Quería creer en su sinceridad, pero sabía que ya no era posible. Demasiado se había roto. Demasiado dolor se había acumulado. «Andrés», respondió con suavidad, «te agradezco que me llames y valoro tus disculpas, pero creo que lo nuestro ya terminó. Somos personas diferentes, queremos cosas distintas en la vida. Te deseo lo mejor». Colgó y lloró, pero no por Andrés, ni por el matrimonio fallido. Lloró por esa familia ideal con la que tanto soñó y que nunca llegó a existir. Sin embargo, entre las lágrimas, empezó a sentir una chispa de esperanza. Comprendió que su vida no había terminado, que tenía por delante muchas cosas por vivir, y que era una mujer fuerte, libre e independiente, capaz de construir su destino. Y entonces sonrió. Sonrió a su nuevo amanecer. Lidia nunca superó la pérdida de su patrocinadora. Intentó manipular a Andrés para que reconquistara a Olga, pero él ya no caía en sus trampas. Había entendido que debía vivir su propia vida y asumir sus propias decisiones. Sergio, como siempre, observaba en silencio. Nunca se metía, pero en el fondo sentía alivio de que Olga se hubiera marchado. Siempre notó que ella no era feliz en su familia. Andrés encontró otro trabajo, se mudó a un piso pequeño y comenzó a vivir por su cuenta. Intentaba ser un buen hijo, pero ya no permitía que su madre controlara cada aspecto de su vida. Comenzó a ir a terapia, a tratar de comprender sus errores, sus miedos, sus carencias. Pensaba a menudo en Olga. Sabía que no solo había perdido a una esposa, había perdido a su mejor amiga, a una compañera fiel, a un pilar que lo sostuvo durante años, y sabía que fue él mismo quien echó todo eso a perder. Nada de lo que hiciera podía cambiar el pasado, pero no perdía la esperanza. Pensaba que, tal vez, algún día, si lograba transformarse en otro hombre, digno de su amor, Olga pudiera perdonarlo. No tenía prisa, solo quería ser mejor. El tiempo pasó. Olga forjó una carrera aún más sólida,
Compró una nueva casa, hizo nuevos amigos. Era feliz, plenamente independiente, pero en su corazón siempre dejó espacio para el amor. Sabía que algún día quizás encontraría a alguien que la amara no por su dinero, sino por quien era realmente. Y tal vez, solo tal vez, su camino y el de Andrés se cruzarían otra vez. Pero para entonces ya sería otra historia.